Voy a leerles precisamente del profeta Ezequiel en este capítulo 37 sobre los huesos secos. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio de la vega que estaba llena de huesos. Me hizo pasar entre ellos y dar vueltas alrededor, y vi que eran muchos sobre la superficie de la vega y que estaban completamente secos, y me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán vivir esos huesos? Contesté: Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: voy a infundir en vosotros el espíritu y viviréis. Pondré sobre vosotros nervios, haré crecer carne sobre vosotros, os recubriré de piel, infundiré en vosotros el espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé como me había sido mandado, y a la voz de mi profecía hubo un rumor, y luego un gran temblor, y los huesos se juntaron uno con otro. Miré y vi que había nervios sobre ellos, que les crecía carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Y me dijo: profetiza sobre el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: esto dice el Señor Dios: ven, espíritu, desde los cuatro vientos, y alienta sobre estos muertos para que vuelvan a vivir. Profeticé según me mandó, y vino sobre ellos el espíritu y vivieron, y se alzaron sobre sus pies un ejército extremadamente grande. Y me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Dicen: están secos nuestros huesos y destruida nuestra esperanza. Estamos destruidos. Por eso profetiza y diles: esto dice el Señor Dios: pueblo mío, voy a abrir vuestros sepulcros, os haré salir de vuestros sepulcros, y os haré entrar en la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros, y os haga salir de vuestros sepulcros. Pueblo mío, infundaré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, lo he dicho y lo hago, oráculo del Señor Dios. Pues qué lindo que es volver a leer esta palabra, que seguramente todos ustedes también la han leído, y que tenemos tanto que hacer para profundizar en ella y entender qué es lo que nos dice el Espíritu del Señor. Y sobre todo, precisamente acabo de llegar de la Eucaristía, de que ahora ya en Colombia se abrieron los templos, gracias a Dios, con todo el protocolo necesario, pero estando allí, después de la comunión, estaba precisamente diciéndole al Señor cuánto me faltaba todavía para yo asumir de verdad en mis huesos, en mi carne, en mi sangre, esa realidad espiritual de la grandeza de la Eucaristía cuando la recibo, de la grandeza de lo que es nuestra iglesia, nuestra fe cristiana, lo que Jesús nos dejó, su iglesia, esta nave que nos lleva por dentro de estas aguas turbulentas de este mundo desterrado hacia la casa del Padre. Y le decía: Señor, dame vida en estos huesos. Precisamente hablaba de eso yo en silencio con el Señor hace unos minutos en la iglesia donde estaba. Y es algo con lo que yo he luchado en mi regreso a la iglesia, porque pues el pecado y tantos años de alejamiento me secaron, me dejaron los huesos completamente secos. Mi ser se alejó tanto de Dios que hace 21 años que soy misionero en la iglesia y que he vivido esta fe entregado al Señor completamente, y sin embargo aún le estoy pidiendo al Señor que me ayude a resucitarme más que
pueda sentir más esta realidad espiritual de la que nos está hablando precisamente esta palabra que profetiza Ezequiel. Pues miren ustedes que yo entiendo perfectamente a qué se refiere, porque obviamente sabemos que es un lenguaje espiritual y que esos huesos secos y todo eso de que se habla, pues como dice la misma palabra, es el pueblo de Israel. Ustedes saben que cuando Jesús muere en la cruz, se dice que salieron de las tumbas muertos y caminaban por Jerusalén, y la gente que los conocía se asombraban de verlos porque se habían muerto hacía tiempos, y esto es una señal clara de lo que es la llegada de ese Espíritu de Dios, la llegada de lo que es el Mesías, el encuentro con esta realidad de nuestra redención, pero también algo que debemos cuidar, y es precisamente lo que yo estaba hablando con el Señor ahora al recibir la Eucaristía, y es darnos cuenta en qué andamos, cómo estamos, cuánto hemos recibido ese Espíritu y cuánto ese Espíritu ha logrado transformarnos y darnos esa vida de la que habla la palabra. Porque cuando usted lee las Escrituras con cuidado, especialmente el Nuevo Testamento, se da cuenta cómo María y José se fueron despertando a la realidad de su misión. Ellos no estaban de adolescentes diciendo que ya sabían exactamente todo cómo iba a suceder. Ellos eran instrumentos escogidos por Dios, que nacieron y fueron creados para eso, pero se fueron despertando a cada evento. Y esto es lo que sucede en nuestra vida con Dios, en la forma en que hemos recibido el Espíritu, a medida que vamos caminando por el destierro y acercándonos a la entrada, al nacimiento en el Espíritu del que habla Jesús, el que le hablaba a Nicodemos, vamos despertándonos a esta realidad. Y si somos fieles, si caminamos en obediencia con Dios, vamos entrando en la realidad espiritual de este don maravilloso de la fe en Jesucristo, de este camino, de esta verdad, de esta promesa de vida eterna. Todo se va desvelando, se nos va revelando, se nos va apareciendo, a pesar de que todo está revelado ya, lo hemos escuchado, lo hemos leído, hemos sido catequizados, constantemente estamos reflexionando en estos misterios, nosotros que somos pueblo de Dios y que estamos activos en la fe, como ustedes, y pues sin embargo hay una realidad importante de mantener en vida en nosotros, que es reconocer cómo se da esto, cómo es que se da. Se da a medida que vamos viviendo, se da a medida que nos vamos dando a Dios, a medida que vamos entendiendo que tenemos que someter nuestra vida al Señor y nos llenamos así de Él. Pero ustedes saben que cuando usted se revisa bien su vida y observa todo lo que usted hace, piensa, siente, desea, o rechaza o detesta, usted puede darse cuenta quién es y en qué está, para no engañarse. Y en esa forma, con esa sinceridad, con esa capacidad de aceptar quién es usted, usted puede caminar con más certeza hacia esa misericordia de Dios, que le ayudará a resucitarse de verdad, le ayudará a que estos huesos secos tomen vida, pero se van despertando. Miren que en la misma profecía el profeta muestra la primera parte cuando los huesos ya tienen carne y todo esto, pero no tienen el espíritu. Entonces ya viene esa otra parte cuando ya entra el Espíritu. Y dense en cuenta cómo hay esos pasos, ¿no? Es casi como cuando Jesús, a uno de los ciegos que él sanó, ustedes se acordarán que es un ciego que al principio no ve del todo y dice que ve como unos árboles, como unos hombres que son como árboles.
Eso fue antes de que recibiera el total de su vista. Y usted se pregunta qué misterioso que es eso. Al ciego de Jericó le dio la vista instantáneamente, a este se lo dio en pasos. Y así es como entra esta realidad de Dios en nuestra vida, que va llevándonos particularmente, cada uno de nosotros, un caso diferente. Si usted lee con cuidado en los evangelios y mira todo esto que Jesús hizo con cada uno de los enfermos, con cada uno de los judíos que exhortó, con cada uno de los que él tomó como discípulos y como apóstoles, se da cuenta que el trato con cada uno era absolutamente único. La prueba está que usted ve cómo él escoge a Santiago, Pedro y Juan para casos extraordinarios, y los llevaba cerca a él para misiones extraordinarias. Estaban escogidos ellos para hacer cosas extraordinarias, pero nunca habló de que ellos eran mejores o superiores o diferentes a los demás. Simplemente cada uno tenía una misión diferente. Y esto es algo que nosotros debemos tener claro en la vida, como San Pablo explica con claridad, que en la iglesia unos son profetas, otros son maestros, otros son sacerdotes, otros, y así hay muchos carismas y hay muchos dones y misiones, y nosotros todos somos enviados en una forma diferente, porque así es la riqueza de Dios. Basta con mirar la creación y nos damos cuenta de esta maravilla que es la creación, y por lo tanto nosotros, como criaturas de esta creación, tomados por el Espíritu de Dios, recibimos esta abundancia de gracias, pero nos vamos despertando a esas gracias. Ustedes se imaginarán lo grande que va a ser el día que entremos al santuario del Señor, que el día que entremos a la plenitud de la verdad y empecemos a ver cómo se completa todo de lo cual habíamos visto apenas destellos. Porque, como dicen en varias partes de la palabra, y algunos de las epístolas dicen, nosotros ahora estamos saboreando las primicias de lo que viene de esa ciudad de luz, arriba la montaña de Sión, la santa Jerusalén del cielo, que es nuestra ciudad, a la cual hemos sido llamados a ser ciudadanos. Como dice el apóstol San Pablo, ya tenemos un pasaporte de esa ciudad. Pero obviamente que todo lo que estamos hablando es precisamente el trabajo que somos llamados a lograr. Esta es la carrera en el estadio, en los Olímpicos de Dios, y tenemos que llegar a ganar esa corona eterna a través de nuestra entrega, de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio, de nuestra comunión con esa verdad revelada, que aunque no la entendamos, aunque no tenemos todas las respuestas y aunque ni siquiera hemos compenetrado nuestra razón en todo ese océano infinito de revelaciones, sin embargo estamos en ella. Estamos en ella porque hemos sido bautizados, caminamos con la iglesia, vivimos en la iglesia y somos de la iglesia y amamos la iglesia, a pesar de que hay tantas cosas que tenemos que hacer todavía. Y le pedimos a Dios que nos dé la oportunidad, la bendición de que logremos durante el tiempo que Él nos dio, que no sabemos cuánto es, logremos despertar lo más que podamos de esta realidad espiritual que se nos ha sido concedida. Ustedes han visto, al observar la vida de los santos, ustedes leen cosas extraordinarias que le han sucedido a algunos santos. Los portentos y milagros, prodigios que Dios ha hecho a través de ellos. Cosas que son inimaginables, inconcebibles para las personas que vivían alrededor de ellos. Fueron eventos
tan grandes, tan extraordinarios, como lo que les tocó vivir a los que vivieron tantos años al lado del Padre Pío, al lado de San Francisco de Asís, de San Antonio de Padua, de San Cupertino. Ustedes saben que estos santos vivieron situaciones extraordinarias y los que estaban alrededor de ellos estaban totalmente asombrados. Muchos inclusive los persiguieron porque hasta se asustaban o se llenaban de envidia o quién sabe qué, porque el que no tiene lo que el otro tiene que cuidarse de no desear lo que el otro tiene. Esta es una ley, ¿no? Una ley de Dios. Y uno debe entender lo misterioso que es Dios y cómo en cada uno de nosotros Él se manifiesta en una forma tan extraordinariamente única. Eso nos debía dar mucho más amor al prójimo, porque si nosotros nos amáramos los unos a los otros como debiéramos, pues nos enriqueceríamos tanto, porque pudiéramos aceptar en la vida nuestra toda la gente. Obviamente que sabemos que en el mundo hay gente mala y sabemos que necesitamos el discernimiento de espíritus para, como dice San Juan, para saber qué espíritu habla a través de esa persona. No podemos pues mezclarnos con todo el mundo, pero cuando nosotros tenemos claridad de con quién andamos, con quién tratamos y con quién estamos en comunidad y en comunión, pues es una riqueza muy grande abrir el corazón y permitir que toda esa riqueza humana, donde el Espíritu se está realizando en maravillas, esté para nosotros asequible, porque estamos abiertos a ese amor al prójimo y lo escuchamos, lo observamos, le recibimos lo que Dios le está dando. Todo esto es una maravilla. Por eso lo que ustedes tienen como familias de Nazaret es un don de Dios, porque es comunidad. Cuando Dios le da la oportunidad a uno de tener comunidad y vivir en comunidad, sobre todo en tiempos como los que vivimos hoy con esta pandemia, donde la comunidad se estrecha mucho más porque se necesita mucho más, porque se aprecia mucho más y porque se da cuenta lo importante que es conocernos, unirnos, compartir. En las lecturas que son para la liturgia de mañana, domingo, se está hablando de esa comunidad primitiva donde todo se compartía, ¿no? Y hablamos de situaciones en las cuales somos llamados, en este caso de la segunda lectura de mañana, habla San Pablo de tener esa capacidad de darnos, de ayudarle a los demás, de tener esa capacidad de ser uno con todos, de tener ese amor al prójimo. Qué importante que es eso, porque nos damos cuenta que esto de los huesos secos no es nada más que entender que el Espíritu es el que da vida, que el Espíritu es el que todo lo mueve, y por lo tanto queremos tener vida, pero para tener vida necesitamos desearla, necesitamos buscarla, necesitamos pedirla, necesitamos estar abiertos para que esa vida entre en los huesos. Es lo que yo les compartía, que le decía al Señor ahora al recibir la Eucaristía: Señor, quiero recibir esta gracia tan grande de asumir completamente la maravilla que hay en este don de la Eucaristía tan grande, en el don de la Iglesia, nuestra fe, de todos estos misterios. Permíteme que todo esto reviva mis huesos que están secos por el pecado, por todos los años que estuve alejado y que ahora me cuesta sentir esta realidad espiritual de lo que tú me estás dando todos los días en la iglesia. Pues pidámosle a Dios que tenga misericordia de todos nosotros, porque en realidad es todo misericordia, es una gracia el que nosotros podamos entender lo que Dios nos está diciendo, podamos, cuando leamos la palabra, podamos compenetrarnos en ella para que la palabra nos toque profundamente en el corazón y para que dé fruto, para que el fruto que dé la palabra sea y que tengamos más amor para el prójimo, que tengamos más amor para Dios, que tengamos más interés en convertirnos en mejores personas. Todo esto
es el fruto del mundo espiritual en nosotros, del Espíritu Santo verdaderamente actuando, porque es fácil estar atrapado en un estancamiento porque la misma religión puede proveer para nosotros una falsa idea de estar bien, de estar como en paz con Dios, y de repente no estamos creciendo ni cambiando, ni nada está sucediendo en estos huesos secos, no están recibiendo carne para después recibir espíritu, no, y nos podemos engañar. Por eso hay que pedirle mucho a Dios que nos dé esa claridad y sobre todo esa sinceridad, para que podamos tener la seguridad de que estamos caminando y trabajando muy duro en lo que Dios nos pide, que es darle vida y darle espíritu a estos huesos secos. Es importante hacer eso. Voy a cerrar con una lectura de la palabra y les voy a leer de la primera carta a Corintios, capítulo 14, desde el versículo 1. Profecía, don de lenguas e interpretación. Esforzaos por alcanzar la caridad. Aspirad también a los dones espirituales, especialmente al de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, pues en el Espíritu dice cosas misteriosas. Pero el que profetiza habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. El que profetiza instruye a la iglesia. Deseo que habléis todos en lenguas, pero más todavía que profeticéis, pues el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, a no ser que también interprete, para que la iglesia reciba instrucción. Pues le damos gracias a Dios porque es puntual el Espíritu Santo, porque el Señor sabe lo que necesitamos escuchar, porque el Señor siempre se presenta en el camino y nos habla a través de nosotros. Por eso es que tantas palabras de Dios se han rechazado a través de la vida, porque hemos rechazado al instrumento que Dios envió, al mensajero. Por eso tantos profetas han muerto, porque los detestan el instrumento y no escuchan el mensaje. Pues que Dios nos dé la gracia de recibir el mensaje cuando Dios nos habla, y que Dios tenga misericordia de nosotros.